Llegué a la casa de Del Valle ese sábado a las 9:30 de la mañana, con un café en la mano y los planos de la remodelación de un cliente bajo el brazo. Era un sábado de noviembre, frío, con ese cielo gris de la Ciudad de México que avisa lluvia. Estacioné el coche frente a la reja, saqué mis llaves, caminé hasta la puerta principal, metí la llave en la chapa, y la llave no entró. La saqué. La volví a meter. La giré despacio, con cuidado, como si la chapa estuviera atorada. Nada. La llave entraba 2 milímetros y se detenía. Me agaché para ver mejor. La cerradura era nueva, plateada brillante, sin un rasguño, con la marca todavía pegada en la parte de abajo. Me quedé en cuclillas frente a mi propia puerta entendiendo lo que estaba viendo. Y entonces se abrió la puerta desde adentro. Mi hermana Karina apareció en el marco, con una bata de algodón verde, los brazos cruzados, recién bañada. Me miró de arriba a abajo, despacio, como se mira a una visita inoportuna. Sonrió chiquito, y me dijo: «Daniela, ya hablamos de esto. Tú ya tienes la tuya». Cerró la puerta. Me dejó del otro lado, de rodillas, con la llave en la mano. Y entonces caminé hasta el coche. Abrí la guantera. Saqué la carpeta amarilla que llevaba 2 años guardando para este día, y supe que esa mañana se iba a definir todo. Antes de seguir, déjame explicarte cómo es que mi hermana llegó a sentirse con derecho a cambiar la chapa de una casa que yo compré con un crédito hipotecario que iba a estar pagando hasta los 52 años de edad. Porque si no, no se entiende. Y si no se entiende, parece que yo estoy reaccionando feo a una situación familiar normal. Y lo que pasó esa mañana, créeme, no era normal. Era el final de una obra de teatro larguísima, en la que yo había hecho de público pagador durante demasiado tiempo. Me llamo Daniela Reyes, tengo 38 años, y soy arquitecta. Soy socia, junto con 2 amigos del TEC, de un despacho mediano de arquitectura en la colonia Roma. No somos famosos, pero llevamos 12 años trabajando duro. Hacemos remodelaciones residenciales serias y de vez en cuando nos toca un proyecto comercial bueno. No me hice rica, pero hice una carrera. Una de las cosas que aprendí en esa carrera fue la diferencia entre una pared estructural y una decorativa. Más adelante esa diferencia va a importar. Mi papá murió cuando yo tenía 22 años. Cáncer. Rápido, sin avisar. Mi mamá, doña Elvira, se quedó viuda a los 52. Mi hermana Karina tenía 18, estaba terminando la prepa, y era ya, desde antes, la consentida de la casa. La consentida porque era la chiquita. La consentida porque era simpática, risueña, manejaba a mi mamá con una sola sonrisa. Cuando mi papá murió, mi mamá se aferró a Karina con una intensidad que cambió la familia para siempre. Yo me fui a la universidad, terminé la carrera trabajando medio tiempo en un despacho, fui pagando mi vida sola. Y mi mamá fue, poco a poco, soltando ese mismo cordón que conmigo nunca había apretado. A los 29, abrí el despacho con Memo y Adriana, mis socios. A los 33, después de 4 años de ahorrar, di el enganche de una casa en la colonia del Valle, de las viejas, de las de un piso con patio, escriturada a mi nombre, pagada con un crédito Infonavit, más banco que firmé sola en notaría. La compré pensando en vivir ahí algún día, cuando me cansara de mi departamento. La compré también porque, en mi cabeza, era el primer pedazo de patrimonio que iba a quedar en mi nombre y nada más en mi nombre. 3 semanas después de que firmé las escrituras, mi hermana Karina se divorció. El divorcio fue feo. Su exesposo era un hombre con dinero pero con un carácter difícil, y Karina salió de ese matrimonio con su hija Sofía, de 3 años en ese entonces, una pensión que no alcanzaba para mantener el estilo de vida que ella quería, y sin casa. Estuvo 2 semanas viviendo con mi mamá. Mi mamá me llamó un domingo, casi llorando, diciéndome que Karina y Sofía no podían seguir con ella porque su departamento era chiquito y porque Karina estaba muy mal de los nervios. Me dijo: «Hija, tú que tienes esa casa vacía, préstasela unos meses, mientras Karina se acomoda, mientras encuentra trabajo, mientras Sofía se estabiliza. Son 3 meses. Tu hermana te lo va a agradecer toda la vida». Yo había firmado mi casa hacía menos de un mes. No me había mudado todavía. Estaba vacía. Y mi sobrina Sofía tenía 3 años y los ojos más grandes que he visto en mi vida. Le dije que sí.
Le dije que sí en menos de 40 segundos. Le dije que sí porque era mi hermana, porque era mi sobrina, porque mi mamá me lo pedía con la voz quebrada, porque yo todavía no había aprendido la lección que iba a aprender esa mañana fría de noviembre en la puerta de mi propia casa. Le dije a mi mamá una sola cosa. Le dije, 3 meses, mamá, 3 meses. Y Karina se sale. Yo no voy a cobrarle renta, pero ella paga la luz, el agua, el gas y el predial. Eso sí. Y se sale en 3 meses, mamá. Júramelo. Mi mamá me lo juró. Lo juró por mi papá, en paz descanse. Y aprendí esa noche que cuando alguien jura por un muerto, lo que está jurando casi nunca se cumple. Karina se mudó a mi casa de Del Valle el primer fin de semana de enero. Llegó con 2 camionetas de cosas, con mi mamá ayudándole a acomodar la cocina, con Sofía corriendo por el patio. Yo le entregué 2 juegos de llaves. Le dije, Karina, son 3 meses. Karina me abrazó. Me dijo, te lo juro, hermana. 3 meses. Eres la mejor. Los 3 meses se convirtieron en 6. Los 6 en un año. El año en 2 años. Yo le preguntaba cada 4 o 5 meses, sin presionar, cómo iba la búsqueda de departamento. Karina siempre tenía una respuesta lista, que estaba a punto de cerrar uno y se le cayó. Que Sofía había entrado a una escuela cerca de la casa y no podía cambiarla de zona a mitad de ciclo. Que el papá de Sofía estaba tardando en pagar la pensión y no le alcanzaba para el depósito. Cada respuesta era razonable. Cada respuesta sumaba 6 meses más. Yo, en mi cabeza, justificaba la espera con la cara de Sofía. Pensaba, mientras Sofía esté chiquita, mientras Sofía esté en esa escuela, mientras Karina termine de acomodarse, yo aguanto. Es mi sobrina, es mi hermana, es mi mamá la que me lo pide. Cargué con esa frase en silencio durante años. Esa frase con la que en esta familia se pagan facturas que nunca se cobran de vuelta. Al año y medio empecé a notar cosas raras. Karina dejó de pagar el predial. Lo descubrí porque me llegó un recordatorio del gobierno de la ciudad a mi domicilio fiscal, que es el del despacho. Lo pagué yo. No le dije nada a Karina. Me dije, una vez no es nada. A los 6 meses dejó de pagar la luz. Lo descubrí cuando me llamó CFE preguntando por la titular del servicio, porque el servicio estaba a mi nombre. Pagué 2 meses atrasados de luz. No le dije nada a Karina. Me dije, ya hablaré con ella en Navidad. En Navidad llegué a casa de mi mamá con un pastel, y la encontré con Karina y Sofía organizando el árbol. Karina me recibió con un abrazo enorme y me dijo, hermana, tengo una sorpresa para ti. Mandé pintar la sala de tu casa. La pinté color hueso. Quedó preciosa. Yo no le había pedido que pintara nada. Yo no había autorizado nada. Pero Karina lo presentaba como un regalo de Navidad. Mi mamá aplaudió como si fuera la mejor noticia del año. Sofía me jaló de la mano para enseñarme una foto del antes y el después. Yo sonreí. Le di las gracias a mi hermana. Me comí 2 rebanadas de pastel y manejé de regreso al despacho esa noche con una sensación en el pecho que ya no se me iba a quitar. Esa sensación se llamaba aviso. Era el primer aviso de que mi hermana había empezado a comportarse no como prestataria, sino como dueña. Y yo todavía no quise verlo. Le mandé un mensaje a Karina al día siguiente de Navidad. Le escribí, Karina, gracias por la sorpresa de la sala, pero por favor, para cualquier cambio en la casa, consúltame primero. Es mi casa, y soy yo la que decide qué se modifica. Karina me contestó en menos de 1 minuto. Me escribió, ay hermana, qué seria. Yo solo quería sorprenderte. Si te molestó, no vuelvo a hacer nada. Y no me volvió a consultar, pero sí volvió a hacer cosas. A los pocos meses tiró un muro chico que separaba el comedor de la cocina, para abrir el espacio. Un muro chico, no estructural, pero un muro que yo había decidido dejar porque iba a hacer una barra ahí. A finales de ese año, metió 2 mini splits en las recámaras sin avisarme, perforando 2 paredes exteriores. Cada vez que yo le reclamaba por mensaje, me contestaba con una mezcla de cariño y burla, llamándome señora arquitecta y diciéndome que dejara de preocuparme tanto, que ella estaba cuidando la casa. Y cada vez que yo intentaba hablarlo en serio, mi mamá entraba al chat o me llamaba aparte y me decía, hija, no te pelees con tu hermana por unos muebles. Sofía está creciendo, eso es lo importante.
Lo que no supe hasta mucho después es que cada uno de esos cambios, la pintura, el muro, los mini splits, no eran descuidos de mi hermana. Eran piezas de un plan que mi mamá había armado con ella, asesorada por un primo abogado, para construir lo que en derecho mexicano se llama posesión de buena fe con mejoras, y eventualmente intentar pelearme la casa por usucapión. Mi hermana no era nada más una aprovechada. Mi hermana era una estratega con la mamá detrás. Y la cerradura nueva que yo no podía abrir esa mañana de noviembre era, simplemente, el último paso de un manual que ellas dos habían estado escribiendo durante 4 años, mientras yo cargaba con el predial, y con la luz, y con la culpa de no querer dejar a mi sobrina sin techo. Yo había llegado esa mañana a recoger unos planos del estudio del fondo. Tenía a un cliente esperándolos para el lunes. Me había detenido por un café en la esquina. Había puesto música en el coche. Había manejado los 22 minutos desde mi departamento en La Condesa, pensando en si me daba tiempo de pasar por mi mamá para llevarla a comer mariscos. No iba lista. No iba lista para ese sábado. Y aún así, sin saberlo, llevaba 2 años preparándome para él. Porque 2 años atrás, cuando Memo me vio un día pagar el predial de la casa de Del Valle desde la cuenta del despacho, me dijo: «Daniela, hazme caso, abre una carpeta y pon ahí todo, todito. Recibos, mensajes, fotos. Algún día vas a necesitarla». Le hice caso por costumbre. La carpeta amarilla, que saqué de la guantera esa mañana, llevaba 2 años llenándose en silencio, sin que yo terminara de aceptar lo que estaba juntando. Tenía las escrituras, los avisos del predial, los recibos de luz, los estados de cuenta del crédito hipotecario, las capturas de pantalla de los mensajes de Karina presumiéndome la sala pintada, las fotos del muro tirado que yo había tomado con mi celular fingiendo que era foto del piso. Tenía todo. Tenía 2 años de todo. Lo único que me faltaba era estar lista para sacarla. Y esa mañana, con la rodilla apoyada en el escalón de mi propia entrada y la llave inservible en la mano, por fin estuve lista. Caminé de regreso a la puerta con la carpeta amarilla bajo el brazo. No corrí. No iba enojada, todavía no. Iba en modo trabajo, ese modo en que entro cuando un cliente cambia los planos a mitad de obra y yo tengo que decidir, en 40 segundos, qué se rescata y qué se tira. Toqué el timbre. 1 vez, 2 veces, 3 veces, sostenida. Karina no abrió. Sabía que era yo. Toqué la puerta con los nudillos, firme pero sin azotar. Nada. Saqué el celular. Marqué a Karina. Sonó. Buzón. Le mandé un mensaje. «Karina, abre la puerta. Tenemos que hablar». Vi en la pantalla que el mensaje llegó, que el doble palomeo se puso azul, que lo leyó. No contestó. Me senté en el escalón de la entrada, con la carpeta sobre las piernas, y empecé a hacer lo que había aprendido a hacer en años de obras complicadas. Empecé a documentar. Foto de la cerradura nueva, con la marca visible. Foto de la fachada de la casa, con el número visible. Foto de mi credencial del INE en la mano contra la fachada para que se vea que ese día, a esa hora, yo estaba ahí. Foto del coche estacionado. Captura de pantalla del mensaje no contestado a Karina. Hora, fecha, ubicación. Cada foto era una hoja más para la carpeta. Cada hoja era un clavo más para el caso que yo todavía no terminaba de aceptar que iba a abrir. A los 20 minutos se asomó la vecina de al lado, doña Carmela, una señora de 70 y tantos años que llevaba viviendo ahí desde antes que mi casa fuera mi casa. Salió en bata, con un perrito chiquito en brazos. Me miró sentada en el escalón. Cruzó la reja. Me preguntó: «Daniela, mi hija, ¿estás bien? ¿Te pasó algo?» Me paré. Le dije: «Doña Carmela, mi hermana me cambió la cerradura. No me deja entrar». Doña Carmela puso una cara que no se me va a olvidar. Una cara que decía: «Por fin alguien lo dice en voz alta». Me agarró del brazo. Me dijo: «Hija, no quería meterme, pero llevo años viendo cosas raras en esta casa. Cuando metieron a esos albañiles para tirar el muro, yo le dije a mi marido: esta señora está haciéndole cambios a una casa que no es suya, te lo digo yo. ¿Quieres que sea testigo de algo, hija? Lo que sea. Aquí estoy». Le dije: «Doña Carmela, no la quiero meter en problemas». Doña Carmela me dijo:
Hija, ya estoy metida desde hace 4 años. Lo que pasa es que tú no sabías. Tu hermana se le mete al patio a mi compadre Joaquín, el de enfrente, a robarse limones del árbol, y cuando él le reclama le dice que el árbol es suyo porque las ramas se cuelgan a su patio. Esa señora no es normal, mi hija. Yo te firmo lo que necesites. Le di las gracias. Le dije que iba a regresar con alguien. Doña Carmela asintió. Me dijo, aquí estoy todo el día, no salgo, y se metió a su casa con el perrito. Marqué a Beatriz Mondragón a las 11 de la mañana de un sábado. Beatriz es mi abogada y, más importante, fue mi compañera en la prepa, una de mis amigas más viejas. Lleva 8 años revisándome los contratos del despacho. Le había mencionado, varias veces en cenas, lo de la casa de Del Valle. Ella, cada vez, me había dicho lo mismo. Daniela, esto va a explotar. Cuando explote, llámame. Esa mañana le llamé. Le conté la situación en 3 minutos sentada en el coche con el café ya frío en el portavasos. Beatriz me dejó hablar sin interrumpir. Cuando terminé, me preguntó 2 cosas. ¿Tienes las escrituras a la mano? Le dije que sí, en la carpeta. ¿Estás dispuesta a llevar esto hasta el final, sin negociar a la mitad porque mamá te chantajee? Me quedé callada 2 segundos. Le dije, sí, sí estoy dispuesta. Beatriz me dijo, entonces escúchame bien lo que vamos a hacer hoy, paso por paso, porque cada cosa importa. Primero, no vas a meter la fuerza, no vas a llamar a un cerrajero para entrar tú, no vas a forzar la puerta. Aunque la casa sea tuya, en derecho mexicano, sacar a alguien que lleva 4 años viviendo ahí, con una niña, sin orden judicial, te puede meter a ti en un problema penal por despojo. No lo vas a hacer. ¿Me oíste? Le dije que sí. Segundo, vas a llamar al 51 para que mande una patrulla, no para que saquen a tu hermana. Para que dejen constancia, en una hoja de servicios, de que tú, propietaria con escrituras, te presentaste a tu domicilio, no pudiste entrar porque cambiaron la cerradura, y se hizo el registro. Esa hoja vale oro en el juzgado. Tercero, todo lo que pase de ahí, lo grabas, con tu celular, en la mano, sin esconderlo. En México puedes grabar una conversación en la que tú participes, no necesitas permiso. Cuarto, no le gritas a tu hermana, pase lo que pase. Si te grita, tú le contestas tranquila, una sola vez, y das un paso atrás. ¿Me oíste? Le dije que sí. La patrulla llegó 45 minutos después. 2 oficiales jóvenes, un hombre y una mujer. Les expliqué la situación afuera de la reja, con la carpeta abierta sobre el cofre del coche. Les mostré la escritura, el último recibo de predial pagado por mí, mi INE. La oficial mujer revisó los documentos despacio. Me preguntó 2 veces si los nombres coincidían. Le dije que sí, que el de la escritura era el mismo que el de mi credencial. Asintió. Me dijo, señora, vamos a hacer esto. Vamos a tocar el timbre con usted. Le pedimos a su hermana que salga. Si sale, hablamos los 4 afuera. Dejamos constancia y le sugerimos que esto lo arreglen en un juzgado. Si no sale, tomamos nota de la negativa y se la entregamos. Pero no vamos a entrar a la fuerza. ¿De acuerdo? Le dije que de acuerdo. Caminamos los 3 hasta la puerta. Toqué el timbre. La oficial tocó también, fuerte, con autoridad. A los 2 minutos abrió Karina. Traía a Sofía cargada en la cadera. Sofía tenía 7 años. Era flaquita, con un fleco recto, y se chupaba el dedo cuando estaba nerviosa. Esa mañana se estaba chupando el dedo. Karina vio a los oficiales y cambió la cara. La sonrisa de bata verde se le borró. La cambió por otra, la de víctima, la que mi mamá había practicado con ella desde chiquita. ¿Qué pasa, oficiales? ¿Qué hace mi hermana aquí con ustedes? Está acosándome. Los oficiales no se movieron. La mujer le dijo, señora, su hermana presentó una escritura de esta propiedad a su nombre. ¿Usted tiene algún documento que acredite su posesión legal del inmueble? Karina parpadeó. Apretó a Sofía contra el costado. Dijo, yo vivo aquí desde hace 4 años. Esta casa es mía. Mi hermana me la regaló cuando yo me divorcié. Mi mamá es testigo. Toda mi familia es testigo. El oficial hombre preguntó, ¿tiene escrituras a su nombre, contrato de compraventa, contrato de comodato, algo por escrito? Karina se quedó callada. 3 segundos. 4.
Apretó la quijada. Dijo, no, pero esto es un asunto familiar. Esto no es un asunto de policías. Yo, en silencio, con el celular en la mano grabando todo a mi costado, no dije una sola palabra. La oficial mujer asintió. Sacó una libreta. Anotó la hora, el lugar, los nombres. Le dijo a Karina, señora, su hermana es la propietaria registral. Si usted tiene derechos posesorios que reclamar, tiene que hacerlo ante un juez. Hoy se quedan ustedes adentro y se levanta este reporte. Pero le informo, formalmente, que su hermana puede iniciar un juicio para recuperar el inmueble. Karina dijo, lo que sea. Yo no me voy. Cerró la puerta. Los oficiales me extendieron una copia del reporte de servicio. Me dijeron que esa misma tarde podía pasar a la unidad a recoger la constancia oficial. Les agradecí. Cuando se subieron a la patrulla y se fueron, doña Carmela salió otra vez. Esta vez con su esposo, don Javier. Don Javier es un señor calladito, jubilado del IMSS. Se acercó a la reja con doña Carmela. Me dijo, Daniela, yo te firmo lo que necesites. Yo vi cuando metieron a los albañiles para tirar el muro. Tengo fotos en el celular porque me dieron coraje los gritos. Te las puedo mandar. Le dije que se las mandara a un correo que le anoté en un papel. Don Javier asintió. Me dijo, una cosa más, hija. Hace 2 meses, tu mamá vino aquí con un señor con portafolio. Un señor mayor, calvo, con saco gris. Se metieron a la casa los 3 y estuvieron como 1 hora. Yo los vi salir. Tu mamá le decía al señor, en el carro, te tengo que pagar tu honorario. Eso lo escuché yo. Yo no sé si te sirve, pero yo lo escuché. Le di las gracias. Anoté en mi cabeza, despacio, lo que acababa de oír. Un señor con portafolio, el primo abogado de mi mamá, el asesor del plan. Esa noche, en mi departamento de la Condesa, con la carpeta amarilla abierta sobre la mesa del comedor y 2 cafés en 40 minutos, le hablé a Beatriz por videollamada. Le conté lo de doña Carmela, lo del oficial, lo del señor con portafolio. Beatriz tomaba notas. Cuando terminé, Beatriz me dijo, Daniela, esto es un caso de manual. Lo vamos a ganar. Pero te voy a pedir una cosa. Y necesito que me la prometas, porque va a ser lo más difícil del proceso. No le vas a hablar a tu mamá. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un audio. Tu mamá ya está actuando como parte interesada del lado de Karina. Cualquier cosa que tú le digas, ella se la va a contar a Karina o al primo abogado, y van a usar lo que digas en tu contra. ¿Me oíste? 0 comunicación con tu mamá hasta que el juez dicte sentencia. Le dije que sí. Beatriz me dijo, y otra cosa, esto va a tardar entre 3 y 6 meses. Tienes que prepararte. Karina no se va a ir sin pelear, y tu mamá va a hacer escándalo. Va a llamar a tías, primos, todos. Te van a decir que estás dejando a tu sobrina en la calle. Te van a decir que eres mala hermana. Te van a decir que tu papá se está revolcando en la tumba. Tú tienes que aguantar 3 a 6 meses de eso, sin ceder, sin negociar a la mitad. ¿Estás lista? Tomé un trago largo del café. Le dije, sí, Bea, estoy lista. Ya aguanté 4 años de lo otro, 3 meses más de esto, los aguanto. Beatriz me sonrió a través de la pantalla. Me dijo, una última cosa. Amiga, antes de demandar, vas a hacer una cosa por escrito que casi nadie hace, y es lo que te va a blindar moralmente. Mañana le vas a mandar a Karina, por escrito, por mensaje, con copia a un correo electrónico, una propuesta humana. Le vas a ofrecer pagarle 6 meses de renta en otro departamento de la zona, directo al casero, para que Sofía no pierda la escuela, para que tengan tiempo de acomodarse, sin que ella firme nada conmigo, sin condiciones, solo para que Sofía esté bien. Karina va a decir que no, porque su orgullo y el manual de mamá no la van a dejar aceptar, pero ese mensaje queda registrado. En el juzgado, cuando ella te acuse de cruel, tú vas a sacar ese mensaje, y todos en la sala van a saber que tú ofreciste una salida humana, y ella la rechazó por orgullo. Eso, Daniela, te va a blindar. No para el juez, que ya está blindado con las escrituras. Para ti misma, para que dentro de 5 años, cuando te despiertes a las 3 de la mañana, no te preguntes si fuiste mala persona. Bajé los ojos a la carpeta amarilla. Le dije, Bea,
Lo mando mañana. Beatriz colgó. Yo me quedé mirando la pantalla apagada, con la frase del título de mi propia historia repitiéndose adentro de mi cabeza, ya sin coraje, ya solo con claridad. Tú ya tienes la tuya, me había dicho mi hermana. Lo que ella no sabía es que yo, esa mañana, también ya tenía la mía. La mía era la carpeta amarilla. Y a partir del lunes, esa carpeta iba a empezar a hablar por mí. El domingo a las 9 de la mañana le mandé a Karina el mensaje que Beatriz me había dictado palabra por palabra la noche anterior. Lo redactamos juntas en una llamada de 40 minutos, midiendo cada coma. No quería ni una palabra que sonara a chantaje, ni una palabra que sonara a derrota. El mensaje decía, literal, Karina, después de lo de ayer, sé que esto no se va a arreglar entre nosotras dos solas. Voy a iniciar el proceso para recuperar la casa por la vía legal. Antes de hacerlo, te ofrezco una salida, no por ti, por Sofía. Te pago 6 meses de renta en un departamento de la misma zona, hasta 10,000 pesos mensuales, directo al casero, sin contrato entre tú y yo. Tú escoges el departamento. Tú firmas como inquilina. Yo deposito al dueño. Sofía no pierde su escuela. Ustedes tienen tiempo de acomodarse. La única condición es que entreguen la casa de Del Valle en las próximas 3 semanas, en buenas condiciones, con las llaves nuevas. Esta oferta vence el viernes a las 6 de la tarde. Si no la aceptas, procedo. Te lo mando también por correo a la cuenta que sé que ves, para que conste por escrito. Le mandé el mensaje al WhatsApp y le mandé el mismo texto al correo electrónico que Karina usaba para la escuela de Sofía, con copia oculta a Beatriz. Beatriz me confirmó la recepción. Y empezamos a contar los días. Karina leyó el mensaje a las 9:05. No me contestó ese día. Mi mamá me llamó 11 veces entre el domingo en la tarde y el lunes en la mañana. No le contesté. El lunes en la noche entró un audio largo de mi mamá, de 5 minutos y 17 segundos, que escuché completo con Beatriz al teléfono, los dos en silencio. Mi mamá lloraba. Me decía que estaba destrozando a la familia, que mi papá estaba revolcándose en la tumba, que yo siempre fui dura, que Karina y Sofía eran más débiles, que cómo podía dormir en las noches sabiendo que mi sobrina iba a terminar en la calle. Cuando terminó el audio, Beatriz me dijo, Daniela, guárdalo, te va a servir para algo más adelante. No le contestes. No le contesté. El miércoles me llamó mi tía Rocío, la hermana de mi papá, una mujer buena a la que yo quería de verdad. Esa sí me dolió no contestarle. Le dejé pasar la llamada. Más tarde le mandé un mensaje. Tía, te quiero. No puedo hablar de este tema con nadie en la familia mientras está en proceso legal. En cuanto se resuelva te llamo y te explico todo. Confía en mí. Mi tía Rocío me contestó. Sobrina, sé que algo grande está pasando. Te creo. Aquí estoy cuando puedas. Esa respuesta me hizo llorar 15 minutos en mi oficina. Memo me trajo agua sin preguntar. Adriana se quedó conmigo hasta que pude respirar. Ellos eran, esa semana, lo que yo en otros años habría llamado familia, pero que apenas estaba aprendiendo a nombrar así. El viernes a las 5:42 de la tarde, 18 minutos antes de que venciera la oferta, Karina me mandó un mensaje. 3 palabras. Esta casa es mía. No me voy. Le mostré el mensaje a Beatriz por captura de pantalla. Beatriz me contestó. Perfecto. Lunes presentamos demanda. Te veo a las 9 en el despacho. El lunes a las 9, presentamos la demanda en el Juzgado 14º de lo Civil de la Ciudad de México. La acción legal se llamaba reivindicatoria, que es la que ejerce el dueño de un inmueble para recuperar la posesión cuando otro lo tiene sin derecho. Beatriz me explicó, sentadas en la antesala del juzgado mientras esperábamos turno, que Karina iba a contestar reconviniendo, es decir, contrademandando, alegando 2 cosas. 1. Posesión de buena fe con mejoras. Para reclamarme una compensación por la pintura, el muro y los minisplits. 2. Prescripción adquisitiva, que es el nombre técnico de la usucapión, alegando que llevaba más de 5 años poseyendo la casa de manera pacífica, continua, pública y como dueña. El primer argumento no le iba a alcanzar porque las mejoras se habían hecho sin mi consentimiento. El segundo
No le iba a alcanzar porque solo llevaba 4 años, no 5, y porque su posesión nunca había sido pública como dueña, había sido por préstamo familiar. Beatriz me dijo: el segundo argumento es donde mi mamá y el primo abogado están apostando. Van a alegar que tú le regalaste la casa de palabra. Por eso van a meter el testimonio de tu mamá. Por eso es importante lo que vamos a hacer hoy. Le pregunté qué íbamos a hacer hoy. Beatriz me dijo: vamos a meter desde el principio todos los recibos del predial pagados por ti, todos los recibos de luz pagados por ti, los estados de cuenta del crédito hipotecario pagados por ti, los testimonios firmados de doña Carmela y don Javier, y la grabación del sábado donde Karina admite que no tiene papeles. Si lo metemos todo desde la primera audiencia, tu mamá ya no tiene espacio para inventar el regalo verbal. Porque, dime, ¿qué dueña paga el predial de la casa que regaló? Ninguna. Le dije que tenía razón. Firmé los papeles. Beatriz los entregó en ventanilla. La secretaria nos selló las copias. Caminamos las dos al estacionamiento. Beatriz me dijo: Daniela, ya empezó, ya no se puede parar. Lo que pasó en los 3 meses siguientes fue, en estricto, aburrido. La gente piensa que un juicio es como en las películas, con discursos largos y testigos derrumbándose. La verdad es que un juicio es mucho papel, mucha espera, muchas idas al juzgado a ratificar firmas, muchas tardes leyendo escritos del otro lado y redactando respuestas con Beatriz. La parte interesante fueron las 2 veces que vi a Karina en el juzgado. La primera vez llegó con el primo abogado, el mismo señor calvo con saco gris que doña Carmela y don Javier habían visto entrar a mi casa 2 meses atrás. Se llamaba licenciado Tapia. Era el primo segundo de mi mamá. Llevaba años cobrándole asesorías a la familia. Cuando Beatriz lo saludó en la sala, Tapia le sonrió como si fueran viejos conocidos. Después me enteré que en el medio sí lo conocían. Tenía fama de aceptar casos perdidos a cambio de cobrar mensualidades largas a clientes que confiaban en él. Karina no me dirigió la palabra. Tampoco me miró. Llevaba un traje sastre, que no le había visto nunca, comprado para la ocasión. La segunda vez que vi a Karina en el juzgado fue el día del desahogo de pruebas. Ese día sí declararon testigos. Por el lado de Karina declaró mi mamá. Mi mamá llegó con un vestido negro, como si fuera a un velorio, y se sentó en la silla del testigo con los ojos brillando de lágrimas que no terminaba de soltar. El abogado Tapia le hizo las preguntas. ¿Su hija Daniela le había manifestado a usted en algún momento la intención de regalarle la casa a su hija Karina? Mi mamá dijo que sí. ¿Cuándo? Mi mamá dijo: hace 4 años, cuando Karina se divorció. Daniela me dijo: mamá, la casa es para Karina y para Sofía. Yo la oí. Estaba mi prima Rosaura ahí también. Beatriz le tocó pasar. Beatriz le hizo 3 preguntas. La primera: señora Elvira, si su hija Daniela le regaló la casa a su hija Karina hace 4 años, ¿por qué razón el impuesto predial de esa casa lo siguió pagando Daniela durante 4 años consecutivos, según constan los recibos en el expediente? Mi mamá se quedó callada. Empezó a decir algo. Lo soltó a la mitad. Dijo: no sé, porque Daniela siempre fue muy generosa. Beatriz pasó a la segunda. Señora Elvira, si la casa era de Karina, ¿por qué razón Daniela siguió pagando el crédito hipotecario durante 4 años, también según consta en este expediente? Mi mamá apretó la servilleta que traía en la mano. Dijo: porque era el acuerdo. Beatriz dijo: ¿hay algún documento que respalde ese acuerdo? Mi mamá dijo: no. Beatriz pasó a la tercera, que era la que importaba. Señora Elvira, la prima Rosaura que usted menciona como testigo es la misma señora Rosaura Mendoza con domicilio en León, Guanajuato, que falleció en marzo del año pasado, según consta en este certificado de defunción que tengo en la mano. Mi mamá abrió la boca y no le salió nada. El abogado Tapia se removió en su silla. La prima Rosaura llevaba 18 meses muerta. Mi mamá había puesto como testigo de un regalo verbal a una mujer fallecida que no podía contradecirla. Beatriz le había encontrado el acta de defunción en cuestión de horas con un primo de ella que vivía en León. Mi mamá no contestó la pregunta. Tapia intentó objetar. El juez le dijo a Tapia que se sentara, y el juez, calladito, anotó algo en su libreta. La sentencia salió 3 semanas después. 72 páginas.
Beatriz me la leyó por teléfono, párrafo por párrafo, a las 11 de la noche de un jueves, mientras yo estaba en mi sala con un té de manzanilla que no me estaba calmando nada. La parte importante decía, con palabras del juzgado, que se condenaba a Karina Reyes a desocupar y entregar el inmueble ubicado en la Colonia del Valle, propiedad acreditada de Daniela Reyes, según escrituras públicas, debidamente inscritas, en un plazo improrrogable de 30 días naturales contados a partir de la notificación. Se declaraba improcedente la reconvención por prescripción adquisitiva al no acreditarse el carácter de poseedora en calidad de dueña, dado que la actora demostró el pago continuo de cargas fiscales y crediticias del inmueble. Se declaraba improcedente la reclamación de mejoras al haberse realizado sin consentimiento del propietario y, en el caso del muro divisorio entre comedor y cocina, en perjuicio de la estructura aprobada, la cita textual de esa frase, en perjuicio de la estructura aprobada, la subrayé con plumón amarillo cuando me llegó la sentencia en físico y la pegué en el corcho de mi oficina. Beatriz me dijo, Daniela, ganamos todo. Hasta el muro. Le dije, Bea, gracias. Beatriz me dijo, una cosa más, amiga. Tapia ya me llamó. Va a apelar. Por trámite, no porque tenga oportunidad. La apelación no detiene la entrega del inmueble. Tu hermana se va. Lo único que va a hacer la apelación es alargar la condena en costas. Para ti, el caso terminó hoy. Esa noche dormí 6 horas seguidas. Llevaba meses sin dormir 6 horas seguidas. Cuando desperté, había un mensaje de mi mamá. Decía, hija, te ganaste el juicio, pero perdiste a tu familia. Espero que estés contenta. Lo leí en la cama, sin sentarme. Lo borré, no por enojo, por orden. Mi mamá había sido la testigo principal de la mentira. Mi mamá había puesto a una muerta a declarar por ella. Mi mamá no era ya, ese viernes en la mañana, una persona con la que yo pudiera tener una conversación normal. Cerré los ojos otros 10 minutos. Pensé en doña Carmela y don Javier, que habían firmado sus testimonios sin pedirme nada. Pensé en Beatriz, que había trabajado 6 meses cobrándome menos de la mitad de lo que cobraba a otros clientes porque, dijo, esto lo hago como amiga, no como abogada. Pensé en Memo y Adriana, que me habían cubierto en el despacho cada vez que yo había salido al juzgado. Y pensé en Sofía, mi sobrina, que era la única persona en toda esta historia que de verdad no tenía la culpa de nada y que en 30 días se iba a tener que mudar otra vez. Me senté en la cama. Marqué a Beatriz. Le dije, Bea, quiero hacer una cosa antes del día del desalojo. Quiero ver a Sofía, sola, sin Karina. Quiero llevarla a desayunar. ¿Puedo legalmente? Beatriz me dijo, Daniela, legalmente puedes. Tu sobrina no es parte del juicio. Es tu sobrina. Si la mamá te la deja ver, puedes verla. Y, amiga, si me preguntas como amiga y no como abogada, deberías. Esa misma tarde le mandé un mensaje a Karina. Le dije, Karina, sé que esto está duro. No te voy a pedir nada. Solo te pido una cosa. Déjame llevar a Sofía a desayunar este sábado, 2 horas. Yo paso por ella, yo la regreso. Sin hablar de la casa, sin meterla a nada, solo desayunar. Karina tardó 9 horas en contestar. Cuando contestó, dijo solo, el sábado a las 10. La traes a las 12. Y no le digas nada de mí. Le dije, te lo prometo. Y le cumplí. Entendido. Cierro el acto 4 corto, solo para que la historia termine bien. Y a partir del próximo script, vamos en 3 actos de 2000 palabras cada uno. El sábado pasé por Sofía a las 10 en punto. Karina me la entregó en la puerta, sin verme a los ojos, con la mochilita de unicornios en la espalda. La llevé a una cafetería de la colonia Roma, una a la que íbamos cuando ella tenía 5 años, y yo le compraba chocolate caliente con malvaviscos. Sofía pidió lo mismo de siempre. Le pregunté por la escuela, por su mejor amiga, por la maestra de natación. No le hablé de su mamá, no le hablé de la casa. Cuando terminamos los chocolates, Sofía dejó la cuchara sobre la mesa, me miró con esa seriedad que solo tienen las niñas de 7 años cuando entienden algo que no debían entender, y me dijo, tía Dani, ¿tú y mi mamá ya no se hablan por la casa de Del Valle? Me quedé un segundo midiendo la respuesta. Le dije, tu mamá y yo no nos estamos hablando ahorita, mi amor.
Pero eso no tiene nada que ver contigo. Tú y yo somos tía y sobrina para siempre. Eso no lo puede cambiar nadie. Sofía asintió. Despacio. Me dijo: mi mamá dice que tú nos quieres echar a la calle. Le dije: yo nunca te voy a echar a la calle, Sofía. A ti nunca. Y le pedí a tu mamá, por escrito, que se mudara a otro lugar donde tú no perdieras tu escuela. Tu mamá decidió que no. Esa fue su decisión, no la mía. Sofía pensó un rato. Después me dijo: tía, ¿yo te puedo seguir viendo aunque mi mamá esté enojada? Le dije: siempre, mi amor. Siempre que tú quieras. Yo voy a hablar con tu mamá para que sea un acuerdo, no un favor. La regresé a la casa de Del Valle a las 12, como prometí. Karina abrió la puerta, le quitó la mochila a Sofía sin saludarme y la metió a la casa. Antes de cerrar, Karina me miró por primera vez en meses. No dijo nada. Cerró. 21 días después, llegó el actuario del juzgado a la puerta de la casa de Del Valle, acompañado por 2 policías auxiliares. Yo estaba ahí, en la banqueta, con Beatriz al lado y una camioneta de mudanza estacionada por si Karina la necesitaba. Eso lo había pedido yo, que hubiera una mudanza pagada por mí, con cajas, esperando, por si decidía irse en orden. Karina no la usó. Cuando el actuario tocó, Karina abrió. Leyó el oficio sin que se le moviera la cara y empezó a sacar cosas a la banqueta con 2 amigas suyas que había llamado esa mañana. Tardaron 6 horas. Sofía no estaba ahí. Karina la había mandado a casa de mi mamá la noche anterior. Eso, al menos, lo agradecí en silencio. Cuando terminaron de cargar todo en una camioneta que mi mamá pagó, Karina caminó hasta el coche sin voltear a verme. Mi mamá iba en el asiento del copiloto, con lentes oscuros. Tampoco volteó. Se fueron. Yo entré a la casa por primera vez en 4 años con mi llave nueva. Olía a humedad y a comida vieja. El muro tirado dejaba un vacío feo entre el comedor y la cocina. Los minisplits colgaban torcidos. Doña Carmela me trajo café en una taza esa misma tarde, parada en la cocina, y me dijo: bienvenida a tu casa, hija. Lo que vino después fue, casi, el premio. Karina intentó el teatro en redes que ya conocemos, con fotos de cajas en la banqueta y un texto sobre la hermana cruel que la corrió con su hija. Lo que no calculó es que los vecinos de Del Valle no eran espectadores en Internet. Doña Carmela puso un comentario debajo que decía: yo vivo enfrente desde hace 30 años. La casa es de Daniela. Karina vivió 4 años de prestado y nunca pagó nada. Su hermana le ofreció 6 meses de renta y ella dijo que no. Eso lo sé porque ella misma se lo dijo a mi marido, presumiendo. Don Javier puso otro comentario abajo. Otra vecina, una señora que ni yo conocía, puso un tercero. La publicación de Karina la borraron en menos de 12 horas. Mi mamá llamó a varias tías, intentando armar la red de presión que siempre le había funcionado. Mi tía Rocío fue la que cortó la cadena. Llamó a mi mamá y le dijo, en una conversación que mi tía me contó después: Elvira, ya basta. Daniela ganó un juicio que tú armaste. Tú pusiste a la prima Rosaura, que en paz descanse, a declarar por ti. Eso no se hace. Yo no voy a seguir hablando mal de mi sobrina por ti. Y te lo digo de frente, no por la espalda, como acostumbras. Mi tía Rocío me llamó esa misma noche. Me dijo: sobrina, te tardé. Perdóname. Le dije: tía, nunca es tarde. Vente a comer el domingo. Vino. Le serví pasta. Lloramos las 2 un rato. Hablamos 4 horas. Esa también era una forma de recuperar la casa. A la casa de Del Valle le hice una remodelación corta. Reconstruí el muro del comedor. Mandé poner los minisplits derechos. Pinté la sala de un color que sí me gustaba. Después la puse en renta administrada con una conocida del despacho. Los primeros inquilinos firmaron por 2 años. La renta empezó a cubrir la mensualidad del crédito hipotecario, más algo. Por primera vez en 4 años, mi casa pagaba mi casa. Y eso, para una arquitecta que llevaba la vida haciendo cuentas, valía más que cualquier discurso. Con Sofía armamos un acuerdo. Con Karina por escrito. Breve, civilizado. Una visita al mes. Yo deposito mensualmente, directo a la cuenta de la escuela de natación, lo que cuesta la clase de Sofía.
Karina aceptó por la única razón por la que aceptaría algo así, porque era dinero que entraba sin pasar por sus manos. A mí no me importó. Sofía sigue nadando. Sofía sigue siendo mi sobrina. Y un domingo de cada mes, en una cafetería de la Roma, tomamos chocolate caliente con malvaviscos las dos solas. Aprendí varias cosas en estos meses, pero hay una sola que vale la pena dejar dicha. La familia no se prueba con palabras, se prueba con papeles. La familia que no firma, que no pone por escrito, que pide favores con la frase «es que somos familia», es exactamente la familia que un día te va a cambiar la chapa de tu propia casa y te va a decir, en la puerta, que tú ya tienes la tuya. El día que aprendí a pedir todo por escrito, hasta los favores que les hacía a las personas que más quería, fue el día que dejé de perder casas, dejé de perder dinero, y empecé a recuperar a la sobrina que sí valía la pena conservar. Mi hermana se equivocó cuando creyó que cambiarme la cerradura era el final del juego. Era el principio, y era el principio de mi parte de la cancha. Yo, esa mañana de noviembre, cuando saqué la carpeta amarilla de la guantera, no estaba reaccionando. Estaba cobrando 2 años de paciencia preparada, y 2 años de paciencia preparada, créeme, le ganan a cualquier cerradura nueva. A ustedes los dejo con una pregunta, antes de irme. Si una hermana de ustedes les cambia la cerradura de su propia casa, le ofrecen 6 meses de renta como hice yo, o se van directo al juzgado sin pasar por la oferta, ¿fui blanda o fui justa? Cuéntenmelo abajo. Quiero saber qué habrían hecho ustedes.